Hoy queremos saber por qué la COVID afecta al gusto y sobre todo al olfato, porque uno de los primeros síntomas es quedarse sin olfato o sin gusto. Pues hoy tenemos con nosotros al jefe de servicio de otorrinolaringología del Hospital Clínico, Héctor Vallés. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Gracias Bienvenido. por invitarme. Bueno, usted por estar con nosotros, que además no ha venido solo, sino con una maqueta, Sí. que a ver cómo la podemos mostrar a los espectadores. Quizás sea un poco descarnada, pero va a ser muy ilustrativa. Es un corte de la nariz y de la garganta, que quiere mostrar que tenemos un órgano singular, un órgano fascinante, que es el órgano del olfato. Lo voy a señalar, está aquí, y es el único punto del organismo en el cual el cerebro se asoma al exterior. Ese nervio, ¿no? Ese nervio que asoma por la nariz, es el único contacto del cerebro con el exterior. De modo que sus células, las células del cerebro, están colgando libres en el techo de nuestras fosas nasales. Y las he querido representar ahí con ese color amarillo, pues porque esos nervios son muy abundantes y como digo, pues penden libres en el techo de nuestras fosas nasales. De tal manera que cuando coronavirus alcanza nuestro aparato respiratorio, cuando alcanza la nariz, pues se encuentra un terreno abonado, un terreno fácil de conquistar en esas células nerviosas, en las células olfativas. Es por eso que uno de los primeros síntomas, pues incluso con precocidad respecto a otros, como por ejemplo la tos o la fiebre o el dolor de cabeza, uno de los primeros síntomas es el trastorno de la olfacción. Del olfato y también del gusto, porque va acompañado. En realidad es que el gusto y el olfato están combinados. Lo que conocemos como olfato es una sensación muy como gusto es una sensación muy elemental y claro, debe de completarse con la sensación olfativa, que es lo que llamamos el aroma de un alimento o el retrosabor de una percepción gustativa. De modo que gusto y olfato son difíciles a veces de dividir. ¿Y podríamos decir que todo aquel que sufra coronavirus va a tener esa pérdida de olfato-gusto o no tiene por qué? No tiene por qué. De hecho, en esta maqueta he traído el ejemplo de un paciente que tiene una inflamación de la nariz, que conocemos con el nombre de pólipos, y bueno, pues esos pacientes que tienen, por ejemplo, una alergia o que tienen estos pólipos, tienen pérdida de olfacción sin que sufran una infección por coronavirus, de modo que no todas O al revés, ¿no? Quien puede sufrir coronavirus, pero no perder el olfato, porque no ha llegado hasta ese nervio. Así es. De hecho, aun cuando los porcentajes están todavía por definir, porque los conocemos hace relativamente poco tiempo, pues estamos hablando de entre un 40 y un 80% de los pacientes que tienen una infección por coronavirus y que han tenido un trastorno de la olfacción. Más los jóvenes. Los jóvenes. Más las mujeres. Más los pacientes que se prevé que van a tener un cuadro leve. Por eso antes de este programa me decía, vamos a hacer hincapié en esos jóvenes, ¿no? Porque es muy probable que si han perdido el olfato los jóvenes no sea por otra razón que por la COVID. Esto es así. De modo que a lo mejor no tienen otro síntoma que la pérdida de la olfacción, lo van a minimizar y quizás deberían de concederle una gran importancia, no tanto por ellos, porque son jóvenes y se prevé que van a tener un cuadro leve, sino porque en ese momento pueden infectar. Es decir, deberían de prestar mucha atención y concederle mucha importancia al hecho de que han perdido la olfacción, porque en ese momento son infectantes para sus convivientes. O sea que, ojo, esos jóvenes que pierdan el olfato probablemente estén sufriendo coronavirus. Y en algunos estudios lo que dicen es que si pierdes el olfato es una manera de decir que vas a pasar el virus de forma leve. ¿Va relacionado porque se queda solo en la nariz? ¿O no tiene por qué ser así? Aclárenos, porque... No lo sabemos bien. Claro, las verdades acaban siendo siempre estadísticas. De tal manera que cuando se han valorado la levedad o la gravedad de las infecciones por COVID-19 y la afectación del olfato, se ha visto que era más frecuente en aquellos casos que han evolucionado más levemente. Claro, me cabe a mí pensar si a lo mejor en aquellos otros pacientes graves
es que la pérdida de la olfacción ni siquiera se ha valorado, ni siquiera se ha cuestionado. Porque en ese momento no es lo más importante, claro, no estamos hablando de salvar la vida, de salvar los pulmones. Y salvar la respiración del paciente. Y aquel paciente que muchas veces está en coma inducido, pues nadie sabe si ha perdido la olfacción o no. Ahora hablamos también de otras alteraciones del olfato, pero voy a ceder la palabra también a los colaboradores, que seguro tienen preguntas para nuestro especialista. Yo, tal como lo explicaba al comienzo de esa infección, la zona de la nariz y esa parte del cerebro que cuelga un poquito, esos primeros efectos del coronavirus podrían considerarse daños neurológicos, daños en el sistema neurológico, o serían de otro tipo. Y luego, claro, después el coronavirus infecta más hacia las zonas respiratorias, digamos, va hacia abajo en lugar de ir hacia arriba. ¿Hay alguna explicación para eso? ¿Son unas células más débiles inicialmente y después se protege mejor el cerebro? ¿Cómo es esto? Pues has dado dos veces en la diana. La primera es el hecho de que esas fibras nerviosas se infectan y propician que el coronavirus alcance el sistema nervioso central. De modo que cabe la posibilidad de que después de la pérdida de olfacción aparezcan otras enfermedades neurológicas, otros síndromes más complejos que no vienen al caso. Las cefaleas. Las cefaleas, por ejemplo, pero otros síndromes también más graves. Claro, coronavirus no se va a detener solo en las células del sistema nervioso central, sino que suele afectar al resto del aparato respiratorio y aún a otros extremos de nuestro organismo. De modo que primero quizás las células de la olfacción, que son frágiles, como todas las neuronas son frágiles, pero luego el resto de las células del aparato respiratorio y de otros aparatos. Eva, creo que también tiene alguna pregunta. Yo le quería preguntar, porque conozco a varias personas que han sufrido la pérdida de olfato a causa del coronavirus y me comentaban que les costó mucho darse cuenta de que habían perdido el olfato, que lo detectaron más cuando afectó también al paladar, al gusto, claro. Pero que inicialmente, hasta que no estuvo el proceso más avanzado, no eran conscientes de esa pérdida de olfato. ¿Cómo es habitual no darse cuenta de esa pérdida y cómo puede ser uno consciente de que realmente ha perdido el olfato? Pues sí, se calcula que un 4 o 5% de la población española tiene trastornos del olfato que han pasado desapercibidos. El sujeto los suple con la sensación gustativa pura. Es una sensación muy simple, pero quizás al paciente le sirve. El gusto sirve para identificar únicamente pues, ácido, salado, amargo y dulce. En la actualidad también se considera el sabor sabroso. Y quizás esa sensación, que es muy impactante, y la memoria que tiene el paciente de otras situaciones asociadas, hacen que este tipo de trastornos olfativos queden no diagnosticados, que el paciente no les conceda tanta importancia, hasta que de repente un día, pues al ponerse una colonia o al intentar valorar un alimento, se dan cuenta de que algo les falta, de que les falta su complemento imprescindible, que es el retrosabor, el aroma, es decir, la sensación olfativa. Y al hilo de lo que pregunta Eva, no todos sufren una pérdida de olfato, como que no detectan quizás los olores más fuertes, sino que hay también como una transformación del olfato. Se puede dar esta situación de percibir olores que no existen o de cambiar olores que huelen bien por otros que huelen mal, como les ocurre, por ejemplo, a veces a las embarazadas. Se puede dar también esta alteración en el olfato distinta a lo que es la pérdida. En el momento de la recuperación, el olfato es un órgano fascinante porque es la única neurona que tiene un ciclo vital, es decir, nace, trabaja y muere y es sustituida por otra neurona. Y eso no sucede en ninguna otra zona del sistema nervioso. Este ciclo pues, viene a durar unos 60 días. Y cuando la neurona naciente sustituye a la neurona muerta, cabe la posibilidad de que en la zona de destrucción, al principio pues no realice su trabajo con corrección y envíe señales pues que el paciente no entiende bien. De tal manera que al principio, cuando se inicia la recuperación de la olfacción, es un olfato alterado, es una sensación olfativa alterada en la cual el paciente lo que nos cuenta es que todo le huele igual, que es un olor parecido pues al café
o a la tostada de pan. Esos son los pacientes de coronavirus que hablan con usted, ¿no? Que han pasado por su consulta y que le cuentan esto. En efecto, sí, pero no solo los pacientes de coronavirus, sino también quienes han perdido el olfato por quienes otras han perdido el razones. olfato y lo están recuperando, por ejemplo, los pacientes de una gripe. En mucha menor proporción, los pacientes de una gripe también pierden el olfato. Y cuando lo están recuperando, aquellos que lo recuperan, porque hay un porcentaje de pacientes que no lo van a recuperar nunca, cuando lo están recuperando, es un olfato torpe, que confunde sensaciones, que hace que el paciente crea que todo huele a lo mismo. No es un olor precisamente agradable, es un olor que valoran como soso, neutro, gris, parecido al pan quemado, parecido al café quemado, y todo les huele lo mismo hasta que las células olfativas empiezan a aprender de nuevo su función. ¿Y eso cuándo ocurre? ¿Cuánto dura esa falta de olfato? Voy a buscar la palabra, esa anosmia. Esa anosmia, que no es fácil esta o palabra. disosmia, cuando se empieza a recuperar la olfacción, hablamos ya de disosmia, y puede tardar desde muy pocos días hasta un año. ¿Y fantosmia? ¿Que nos ha llamado la atención? Sí, una fantosmia es la percepción de una sensación olfativa cuando no existe. Y puede aparecer, por ejemplo, con carácter previo a una cefalea. Hay pacientes que cuando van a tener una cefalea tienen la sensación de percibir un olor especial. Que no es real. Que no es real. Es un fantasma. Es un fantasma y además se llama así, es una alucinación olfativa. O cuando van a tener un ataque epiléptico. Les avisa su cerebro que van a tener un ataque epiléptico y ellos tienen una sensación inicial de una percepción olfativa irreal, que no existe, que está solo almacenada en su cerebro. Es muy curioso y muy interesante todo lo que nos está contando. Volviendo a los pacientes de coronavirus, está hablando de que hasta les puede costar un año, pero no es lo habitual. ¿Cuál es la media? ¿En 2 o 3 meses pueden volver sí, depende ya de cómo le haya afectado el virus? Depende. Lógicamente, desde luego... ¿Les afecta más a los jóvenes? ¿Se recuperan antes los jóvenes? Se recuperan antes los jóvenes y se recuperan antes las mujeres. Y también antes los pacientes más leves. De modo que son los más afectados, son los que antes se recuperan. Y ya digo que a los 60 días las células afectadas van a ser sustituidas por otras células nuevas. Luego, esos 60 días yo pienso que es el límite que podemos cifrar como referencia para que esa pérdida olfativa se recupere. Usted es el jefe del servicio de otorrinolaringología en un momento difícil para los hospitales y especialmente por los pacientes de coronavirus. ¿Cómo lo han vivido en su servicio? Lo hemos vivido... ¿O cómo lo están viviendo? Porque esto no ha pasado. Hoy estamos con esas cifras, 692 nuevos contagios, Lo hemos Héctor. vivido con mucha dedicación, no tanto por mi parte como por el resto de compañeros que han estado en primera fila. Desde luego los otorrinolaringólogos, que hemos sido los que nos hemos asomado a la nariz y a la garganta, pero tantos otros, los intensivistas, los neumólogos, todos han colaborado. Bueno, los medios de comunicación se han ocupado de señalarlo, pues doblando turnos, perdiendo vacaciones, corriendo riesgos en situaciones donde teníamos pocos medios de prevención. Y en este sentido, hombre, yo querría también señalar que en los hospitales se han tenido pocos medios de prevención porque nadie esperaba esto. Desde luego, pues porque los medios de prevención deben de ser, todos los medios deben de ser justipreciados. No se puede tener un almacén infinito para las infinitas posibilidades de enfermar. Y nadie esperaba esto. De modo que los primeros momentos fueron terribles. Y compañeros y amigos pues que han sufrido situaciones dramáticas. Sí, lo hemos vivido con intensidad, por utilizar una palabra, en fin, no tan expresiva, con intensidad, con dolor también. Pues muchas gracias, Héctor Vallés, jefe del servicio de otorrino del Clínico. Gracias también por traer esta maqueta y por esta clase tan didáctica, ¿no?, en la que hemos aprendido por qué, ¿no? Porque nos estamos preguntando hace tiempo por qué se pierde el olfato cuando se padece coronavirus. Gracias, de verdad. Gracias.